Bible John fue un asesino en serie no identificado que se cree que asesinó a 3 mujeres jóvenes entre 1968 y 1969 en Glasgow, Escocia. Las víctimas de Bible John eran todas mujeres jóvenes morenas de entre 25 y 32 años. Todas las cuales habían conocido a su asesino en el Barrowland Ballroom, un salón de baile y música en la ciudad. El perpetrador nunca ha sido identificado y el caso sigue sin resolverse y es una de las persecuciones más extensas en la historia criminal de Escocia. El caso resultaría ser la primera vez en Escocia en la que la oficina de la corona autorizó la publicación de un dibujo compuesto de un individuo sospechoso de asesinato. Este asesino en serie no identificado se hizo conocido como Bible John debido a que había citado repetidamente la Biblia y había condenado cualquier forma de adulterio mientras estaba en compañía de su última víctima. Los movimientos conocidos y el modus operandi del asesino en serie y violador condenado Peter Tobin dieron lugar a la especulación de que podría ser Bible John, después de su condena por 3 asesinatos a fines de la década de 2000. Desde entonces, la policía eliminó a Tobin de sus investigaciones. El 23 de febrero de 1968, el cuerpo desnudo de la enfermera auxiliar Patricia Docker, de 25 años, fue encontrado en la puerta de un garaje cerrado por un hombre que se dirigía al trabajo en Carmichael Place, Battlefield, Glasgow. La ubicación de su cuerpo estaba a solo unos metros de su casa en Langside Place. Su cuerpo presentaba evidencia de trauma extenso por fuerza contundente, particularmente en la cara y la cabeza. Había sido estrangulada hasta la muerte con una fuerte ligadura, posiblemente con un cinturón. El bolso, el reloj y la ropa de Docker no estaban en la escena del crimen. Su ropa nunca fue encontrada, aunque su bolso fue recuperado más tarde del River Cart por una unidad de búsqueda submarina, y su reloj fue recuperado de un charco de agua cerca de la escena del crimen. Las extensas investigaciones de puerta en el área produjeron un testigo que recordó haber escuchado el grito de una mujer: «Déjame en paz». La noche anterior. Se descubrieron pocas pruebas sólidas en la escena del crimen. No obstante, un hombre de la ambulancia que recuperó el cuerpo informó a los investigadores que la víctima había sido una enfermera que trabajaba en el hospital Mearnskirk en las cercanías de Renfrewshire. En consecuencia, la víctima fue identificada formalmente por su padre al día siguiente. El sábado 16 de agosto de 1969, una madre de 3 hijos de 32 años llamada Jemima MacDonald también optó por asistir al Barrowland Ballroom para pasar la noche bailando. MacDonald asistía regularmente a Barrowland y, según la costumbre familiar, su hermana Margaret O'Brien se hizo cargo de sus 3 hijos en su ausencia. A medida que se acercaba la medianoche, MacDonald fue visto por varias personas en compañía de un hombre joven, bien vestido y bien hablado, de complexión delgada, de entre 25 y 35 años y entre 6 pies 0 pulgadas, 1,83 m, y 6 pies 2 pulgadas, 1,88 m, de altura. Este individuo tenía cabello castaño oscuro corto con mechas claras, probablemente. Hablaba con un acento distintivo de Glasgow y ocasionalmente insertaba breves citas bíblicas en su conversación. MacDonald fue vista saliendo de Barrowland poco después de la medianoche del 17 de agosto. En compañía de este individuo y fue vista por última vez caminando hacia Main Street o Landrecy Street, en dirección a su casa, aproximadamente a las 12:40 am. O'Brien se preocupó cuando su hermana no pudo regresar a casa. Más tarde, ese mismo día, comenzó a escuchar rumores locales de que se había visto a niños pequeños saliendo de un edificio de viviendas abandonado en Market Street. Hablando de un cuerpo en las instalaciones. El lunes por la mañana, O'Brien estaba tan preocupada que ella misma, temiendo lo peor, entró al viejo edificio. Allí descubrió el cuerpo ampliamente maltratado de su propia hermana acostado boca abajo, con sus zapatos y medias tirados a su lado. Una autopsia concluyó que MacDonald había sido violada y golpeada extensamente, particularmente en la cara, antes de ser estrangulada con una de sus propias medias. Su asesinato había ocurrido aproximadamente 30 horas antes de que se descubriera su cuerpo. A diferencia de Docker, el cuerpo de MacDonald estaba completamente vestido, aunque su ropa interior estaba rasgada y, al igual que Docker, estaba menstruando en el momento de su muerte.
Las investigaciones policiales sobre los movimientos de McDonald's la noche de su asesinato produjeron varios testigos presenciales que pudieron describir con precisión al hombre con el que había estado en compañía en Barrowland. Las investigaciones de puerta en McKay Street también dieron como resultado una mujer que recordaba haber escuchado gritos femeninos la noche del asesinato de McDonald's, aunque esta persona no podía recordar la hora exacta. En consecuencia, la policía consideró esta información de poca utilidad para su investigación. Aunque la policía de la ciudad de Glasgow notó varias similitudes sorprendentes entre los asesinatos de Docker y McDonald, incluido que ambas mujeres habían asistido al Barrowland Ballroom la noche de su asesinato, habían sido golpeadas antes de ser estranguladas hasta la muerte con una ligadura, estaban menstruando y habían sus bolsos tomados de la escena del crimen. Inicialmente no se consideró que ambos asesinatos fueran obra del mismo perpetrador. A pesar de los numerosos llamamientos públicos, la investigación del asesinato de Docker se convirtió rápidamente en un caso sin resolver. La policía tenía poca información, debido tanto a la falta de testigos como a la evidencia sólida. La investigación también se vio gravemente obstaculizada por los investigadores que descubrieron 3 días después de su muerte que Docker había asistido al Barrowland la noche de su asesinato. 18 meses después, tras el descubrimiento de McDonald, la policía se dio cuenta de las notables similitudes con el asesinato de Docker. Aunque la policía no vinculó de manera concluyente ambos asesinatos con el mismo perpetrador, no pudieron descartar por completo esta teoría. Además, la policía estaba segura de que los perpetradores tenían un alto grado de conocimiento geográfico local. Sin embargo, pueden haber sido extraños en el distrito, ya que ninguno de los testigos presenciales con los que conversaron los investigadores conocía directamente al hombre o los hombres vistos en compañía de cualquiera de las mujeres antes de su asesinato. Por primera vez en una cacería de asesinatos en Escocia, se entregó a la prensa un dibujo compuesto del hombre con el que McDonald había sido visto con vida por última vez, y se distribuyó ampliamente a través de periódicos y televisión en toda Escocia en un esfuerzo por identificar al sospechoso. Además, tanto hombres como mujeres policías encubiertos realizaron una vigilancia discreta en el Barrowland Ballroom en un esfuerzo por identificar al sospechoso. La vigilancia policial en el Barrowland Ballroom terminaría a fines de octubre de 1969. Debido a que la iniciativa no produjo ningún sospechoso. Los propietarios también culparon a los detectives por una fuerte disminución en las cifras de asistencia. El 31 de octubre de 1969, un hombre que paseaba a su perro descubrió el cuerpo de Ellen Puttock, de 29 años, detrás de una vivienda en el distrito Scotstoun de Glasgow. Su cuerpo fue encontrado junto a una tubería de desagüe en el jardín trasero de su departamento de Earl Street. La habían desnudado parcialmente, la habían golpeado intensamente en la cara antes de violarla y luego la habían estrangulado hasta la muerte con una de sus propias medias. El contenido de su bolso había sido esparcido cerca de su cuerpo, aunque el bolso en sí no se encontraba en la escena del crimen. Las manchas de hierba y algas en las plantas de los pies y los zapatos de Puttock indicaban que se había enfrascado en una lucha feroz con su asesino. Evidentemente, en un momento había intentado escalar un terraplén de ferrocarril cercano. Su cuerpo también tenía una marca de mordedura profunda en la parte superior del muslo derecho. Como había sido el caso con las 2 víctimas anteriores, Ellen había estado menstruando en el momento de su asesinato. Su asesino había colocado su toalla sanitaria debajo de su brazo izquierdo. La noche anterior al asesinato, Puttock y su hermana, Jean Langford, habían estado en el Barrowland Ballroom, donde ambas habían conocido a 2 hombres, ambos llamados John. Uno de estos individuos había dicho que trabajaba como pizarrero y residía en Castlemilk. Mientras que el otro individuo había sido un hombre bien hablado que no reveló dónde vivía realmente. Después de estar en compañía de estos 2 individuos durante más de 1 hora, los 4 abandonaron el Barrowland para regresar a casa. El hombre llamado John, que había sido la pareja de baile de Jean, caminó hasta George Square para abordar un autobús, mientras que Langford, Puttock y el hombre que había sido la pareja de baile de Puttock pararon un taxi. El trío partió de Glasgow Cross, haciendo un viaje de 20 minutos hacia el oeste hacia la casa de Jean en Knightsworth.
Allí dejó el taxi, que luego continuó hacia la casa de Putok en Scotstoun. Durante las conversaciones entre el trío sobre este viaje, la mayor parte de la información crucial relacionada con el perfil psicológico del asesino se hizo evidente. Langford luego informó a los detectives que el compañero de su hermana había sido un individuo abstemio que repetidamente citaba las historias del Antiguo Testamento de Moisés durante el tiempo que ella y su hermana habían conversado con él en el taxi. También se había referido a Barrowland como una cueva adúltera de iniquidad, y desaprobaba que las mujeres casadas visitaran las instalaciones mientras el cuarteto recuperaba sus abrigos al final de la noche. Se había bajado del taxi en Kelso Street, antes de ver que el vehículo giraba hacia Earl Street. El sospechoso fue descrito por la hermana de Putok, Jean Langford, como un joven alto, delgado y bien vestido con cabello rojizo o rubio bien redondeado en la parte posterior. De entre 25 y 30 años, y aproximadamente 5 pies y 10 pulgadas, 1,78 m, de altura. Este individuo había dado su nombre como John Templeton, John Sempleton o John Emerson, y había sido un individuo educado y bien hablado, citando con frecuencia el Antiguo Testamento durante el taxi del trío. Paseo a casa, aunque había indicado que no era ni católico ni protestante. Lynn también les dijo a los investigadores que se había vuelto cada vez más claro para ella mientras el trío viajaba en el taxi que este hombre había considerado que su presencia en el vehículo era un inconveniente. En un momento durante este viaje, les había explicado a las mujeres que la razón por la que se abstenía de consumir alcohol se debía a que estaba condicionado por una estricta actitud paternal, antes de agregar, no bebo en Ogmanay, rezo. También había aludido a la creencia de su padre de que los salones de baile eran guaridas de iniquidad, y cualquier mujer casada que frecuentaba estos locales era adúltera por naturaleza. Aunque Langford había informado a los detectives que el hombre que acompañaba a Putok había sido un individuo delgado y alto que vestía un traje marrón bien cortado de la marca Reid & Taylor y que fumaba cigarrillos en base, ella también lo recordó, mencionando que había estado familiarizado con varios locales de bebidas en el distrito Locker de Glasgow, y que en un momento había trabajado en un laboratorio. También recordaría rasgos faciales distintivos de este hombre, como que tenía los dientes frontales superpuestos. Sin embargo, los porteros del Barrowland Ballroom descartaron gran parte de esta descripción, alegando que el hombre había sido un individuo bajo y bien hablado con cabello negro. El último avistamiento posible del sospechoso fue hecho por el conductor y el conductor. En un autobús de servicio nocturno, quienes notaron que un joven que coincidía con la descripción dada por Langford se apeó de un autobús en el cruce de Dumbarton Road y Gray Street aproximadamente a las 2 a.m. el 31 de octubre. Estaba en un estado particularmente desaliñado, con manchas de barro en la chaqueta y una marca roja lívida en la mejilla justo debajo de un ojo. Ambos testigos también recordaron que se metía repetidamente un puño corto de una manga. En la manga de la chaqueta, se había encontrado un gemelo de hombre junto al cuerpo de Ellen Putok. Este individuo fue visto por última vez caminando hacia el ferry público para cruzar el río Clyde hacia el lado sur de la ciudad. El asesinato de Ellen Putok tenía similitudes notables con los dos asesinatos anteriores, lo que generó más sospechas de que los tres asesinatos habían sido cometidos por la misma persona. Cada una de las víctimas había sido madre de al menos un niño y había conocido a su asesino en el Barrowland Ballroom. Faltaba el bolso de cada mujer. Cada víctima había sido estrangulada hasta la muerte y al menos dos de estas mujeres habían sido violadas antes de sus asesinatos. Además, cada una de las tres mujeres había sido escoltada a casa por su asesino asesinada a unos metros de su puerta, y todas estaban menstruando en el momento de la muerte. A cada una se le había colocado una toalla sanitaria o un tampón sobre, debajo o cerca de su cuerpo, lo que llevó a especular que las mujeres habían sido asesinadas por negarse a tener relaciones sexuales con su asesino justificadas por sus periodos. Es bastante increíble que este hombre nos haya eludido. Estoy seguro de que este hombre viene de Glasgow o cerca. Tiene entre 25 y 30 años, entre 5 pies y 10 pulgadas y 6 pies de altura, tiene cabello rojo claro, buenas facciones, azul, ojos grises y una apariencia elegante y moderna. No creo que sea un hombre muy religioso, pero solo tiene un conocimiento normal
Inteligente de la Biblia que le gusta airear, debe haber mucha gente que conozca a alguien que se parece a esto. Impresión del artista. El superintendente de detectives Joe Beattie, describiendo al principal sospechoso en los asesinatos de Bible John, 1972. A las pocas horas del descubrimiento del cuerpo de Ellen Puttock, se creó un dibujo compuesto adicional del sospechoso utilizando la descripción detallada proporcionada por su hermana. Langford vio la imagen anterior creada después del asesinato de Jemima McDonald y creyó que era una excelente semejanza. El superintendente de detectives Joe Beattie pidió al público que estudiara de cerca este dibujo compuesto, en caso de que se pareciera a alguien que conocían. Debido a que el cabello del sospechoso era demasiado corto para la época, a más de 450 peluqueros de Glasgow y sus alrededores se les mostró el dibujo actualizado del sospechoso, y se pidió a todos los dentistas de la ciudad y sus alrededores que examinaran sus registros para determinar si tenían registros de un paciente varón con incisivos superpuestos y un diente faltante en la mandíbula superior derecha. Ambas líneas de investigación resultaron infructuosas. La policía también produjo un retrato de impresión de artista, creado por Lennox Patterson, registrador de la Escuela de Arte de Glasgow, basado en los recuerdos de la hermana de Puttock. En junio de 1970, la policía empleó el sistema PhotoFit en un intento de producir una mejor semejanza del sospechoso. Esta fue la primera vez que se utilizó este método para identificar a un sospechoso de asesinato en Escocia. Se asignaron más de 100 detectives para trabajar a tiempo completo en el caso, y se tomarían declaraciones de 50.000 testigos en investigaciones puerta a puerta posteriores. En última instancia, más de 5.000 posibles sospechosos serían interrogados solo en el primer año de la investigación, y Jean Langford tendría que asistir a más de 300 desfiles de identidad, aunque ella insistió en que ninguno de los individuos requeridos participar en estos desfiles de identidad había sido la persona con la que había visto por última vez a su hermana, y todos serían absueltos de cualquier participación. Por temor a que el perpetrador volviera a atacar, se ordenó a un equipo de 16 detectives que se mezclaran con los bailarines en todos los salones de baile de Glasgow. En particular, estos detectives frecuentaban Barrowland los jueves y sábados por la noche. En los eventos para mayores de 25 años, donde se suponía que cada víctima había conocido a su asesino. A pesar de la extensa persecución, no surgieron más avances y la investigación de los 3 asesinatos se enfrió gradualmente, y muchos oficiales asignados al caso creyeron que el perpetrador había muerto, había sido encarcelado por un delito no relacionado, había sido encarcelado en un hospital psiquiátrico, o que los altos mandos de la policía conocían su verdadera identidad pero no habían podido demostrar que había cometido los asesinatos. Otros especularon que simplemente se mudó del distrito de Glasgow o que asesinó cuando estaba cerca. Esta posibilidad llevó a la policía a hacer circular varias copias del dibujo compuesto en todo el ejército, la marina y la fuerza aérea británicos. Bases en el Reino Unido, Europa y Medio y Lejano Oriente. Esta posible línea de investigación no produjo ninguna pista significativa. Un ex inspector jefe de detectives, Les Brown, entonces trabajando con la policía de Strathclyde, ha proporcionado a los investigadores actuales detalles del arresto de un sospechoso realizado en 1969 que él cree que era un perpetrador muy probable, pero que fue descartado simplemente porque no lo hizo. No tener dientes frontales notablemente superpuestos. Según Brown, el hecho de que el hombre discutiera con una mujer joven en el Barrowland Ballroom inmediatamente antes de su arresto había despertado gran preocupación en los investigadores, pero este sospechoso fue puesto en libertad, a pesar de que se parecía mucho a la composición facial y posteriormente había proporcionado a la policía con un nombre y dirección falsos antes de revelar su verdadero nombre y dirección en los Orvals. Brown dijo que el simple hecho de que este sospechoso en particular no tuviera dientes frontales superpuestos, a pesar de que un sargento de policía reconoció que era el mejor sospechoso hasta ahora, fue suficiente para ordenar su liberación. Varios años después, Brown habló largamente con un detective que había llevado al mismo hombre a un hospital después de arrestarlo afuera del Barrowland Ballroom en el momento de los asesinatos. Aunque el sospechoso había necesitado varios puntos en la cabeza después de un altercado
Tan pronto como le quitaron las esposas, escapó del hospital. En el momento de este incidente, este individuo también había dado falsamente su nombre al personal médico como John White. Además de esta evidencia circunstancial básica, el comportamiento completo del hombre había llevado a Les Brown y varios de sus colegas a creer que él pudo haber sido el perpetrador. Sin embargo, después de que Brown escribiera sobre sus sospechas sobre este individuo en su autobiografía de 2005, se presentó y se ofreció a proporcionar una muestra de ADN para limpiar su nombre. Esto ha llevado a su eliminación como sospechoso. En 1983, un hombre no identificado contactó a la policía de Strathclyde. Este individuo afirmó saber de manera concluyente que su amigo había sido Bible John Y. Agregó que tanto él como su amigo se habían criado en el distrito Cranhill de Glasgow Y. Que ambos habían frecuentado el Barrowland Ballroom en la década de 1960. Afirmó que había leído un artículo en el Evening Times 5 años antes de darse cuenta de repente de que su amigo había sido el perpetrador de los asesinatos. El presunto sospechoso fue rastreado viviendo en los Países Bajos, casado con una mujer holandesa. No se supo nada más del reclamante o del presunto sospechoso. En los años posteriores a los asesinatos de Bible John, varias mujeres se presentaron para afirmar que habían sido agredidas sexualmente después de una noche en Barrowland. Una de estas mujeres, Anna Martin, afirmó que Bible John la había agredido y violado Y. Que posteriormente había dado a luz a su hijo en el Royal Maternity Hospital de Glasgow. En enero de 1970, una hija a la que inicialmente llamó Isobel. En abril de 1969, Martin había ido a Barrowland. Terminó saliendo del salón de baile en compañía de un hombre alto con quien luego tuvo relaciones sexuales. Luego, Martin aceptó su oferta de llevarlo a casa. Sin embargo, durante el viaje, el comportamiento sexual del hombre se volvió más agresivo, y Martin, borracho y aterrorizado de que pudiera ser atacada, vomitó en el auto del hombre. Este individuo luego la sacó del auto y se fue, dejándola de pie en el pavimento. Un autor, David Leslie, ha afirmado que la hija de Martin podría ser el único vínculo indudable con la identidad de Bible John. En 1996, la policía de Strathclyde exhumó el cuerpo de John Irvine en Cines de un cementerio en Stonehouse, South Lanarkshire. Cines, que había servido en la Guardia Escocesa, se suicidó en 1980 a la edad de 41 años, cortándose la arteria braquial en la parte superior del brazo. Era primo de uno de los sospechosos originales en la investigación de Bible John. Se tomó una muestra de ADN del cuerpo de Enfines para compararla con muestras de semen encontradas en las medias que pertenecían a Ellen Puttock y que habían sido utilizadas para estrangularla. Los resultados de las pruebas realizadas no fueron concluyentes, y el entonces Lord Advocate Lord Mackay afirmó que no existían pruebas suficientes para vincular a Enfines con el asesinato de Ellen Puttock. La corona absolvió oficialmente a Enfines de cualquier participación en los asesinatos de Bible John en julio de 1996. Varios criminólogos e investigadores han especulado que el asesino en serie convicto Peter Tobin pudo haber sido Bible John. Tobin fue condenado, en mayo de 2007, por el asesinato en 2006 de la estudiante polaca Angelica Kludt, que había sido violada, golpeada y luego apuñalada hasta la muerte. Se había mudado de Shettleston, Glasgow, a Inglaterra en agosto de 1969, antes de los dos últimos asesinatos cometidos por Bible John, después de casarse con su primera esposa, a quien había conocido en el Barrowland Ballroom en 1968. Desde agosto de 1969, Tobin vivió en Brighton durante 20 años, y desde finales de la década de 1980 residiría alternativamente en Escocia o en el sur de Inglaterra. Tobin tenía alrededor de 40 años cuando cometió el asesinato en 1991 de dos adolescentes, cuyos cuerpos esqueléticos fueron desenterrados posteriormente en el jardín de su casa en Margate, Kent. En 2007. Fue condenado por estos asesinatos, junto con el de Kludt, entre 2007 y 2009. Comenzar delitos de asesinatos en serie de una naturaleza extremadamente calculada a esa edad es inusual, aunque no inaudito, para un hombre. Además, el hecho de que Tobin haya atacado a Kludt con tanta violencia y luego haya escondido su cuerpo antes de fugarse a Londres antes de su posterior arresto, además del
secuestro, la restricción y el ocultamiento que se sabe que se exhibieron sobre las dos víctimas de asesinato de 1991 desenterradas del jardín de su casa de Margate, no sugirió el trabajo de un aficionado en ninguno de estos tres casos. Sin embargo, una discrepancia es que Bible John exhibió los cuerpos de sus víctimas en lugares públicos, mientras que Tobin enterró a sus víctimas conocidas. Existen algunas similitudes visuales contemporáneas entre Peter Tobin cuando tenía 20 años y el dibujo compuesto de Bible John de 1969, aunque el dibujo compuesto mostraba a Bible John con el cabello rojo y las imágenes contemporáneas de Tobin muestran que no tenía este color de cabello. Además, las tres ex esposas de Tobin han dado cuenta de haber sido encarceladas, estranguladas, golpeadas y violadas en repetidas ocasiones en sus manos, y cada una ha declarado que el ciclo menstrual femenino las había llevado a la violencia física extrema, un factor durante mucho tiempo sospechado por los investigadores como el motivo real del perpetrador detrás de los asesinatos. Además, se sabe que Tobin fue un católico romano acérrimo con fuertes puntos de vista religiosos, y el alias Bible que John pudo haber dado a Jean Langford y el imputó que en 1969 es similar a uno de los seudónimos que se sabe que Tobin usó regularmente, John Semple. El criminólogo David Wilson investigó activamente el caso de Tobin durante 3 años y cree firmemente que la evidencia disponible respalda su teoría de que Tobin es Bible John. Ha declarado que el momento en que creyó que Tobin era Bible John ocurrió durante el juicio de Tobin por el asesinato en 1991 de Dinah Nicole, de 18 años, una de las mujeres cuyos cuerpos habían sido encontrados en su jardín de Margate. La prueba circunstancial que Wilson usa para respaldar esta teoría incluye sorprendentes similitudes entre el testimonio en el juicio de un conocido de Nicole que había estado en su compañía la noche de su secuestro y la conversación con Bible John que Jean Langford afirmó haber tenido la noche del asesinato de su hermana. Entre los puntos importantes de superposición están los dos hombres que mencionan que no bebieron en Ogmaray y que tienen un primo que una vez anotó un hoyo en un partido de golf. Esta información, junto con otras pruebas circunstanciales, ha llevado al profesor Wilson a afirmar: no me propuse demostrar que Tobin era Bible John, pero me jugaría mi reputación profesional. Aunque se han utilizado pruebas de ADN para absolver a varios sospechosos, los detectives creen que es poco probable obtener un vínculo forense entre Peter Tobin y cualquiera de las víctimas de asesinato vinculadas a Bible John, debido al deterioro de las muestras físicas debido al mal almacenamiento. Como resultado de una investigación policial llamada Operación Anagrama, que se inició en 2006 para rastrear los movimientos de Tobin a lo largo de las décadas y determinar su posible culpabilidad en cualquier otro delito, una mujer informó a los investigadores que Tobin la había violado después de conocerla. Él en el Barrowland Ballroom en 1968, poco después del primero de los asesinatos que se sabe que cometió Bible John. Otra mujer le dijo a los detectives en 2010 que había soportado una experiencia amenazante con Tobin en el Barrowland Ballroom, alegando que Tobin se había presentado como Peter, antes de molestarla para que fuera con él a una fiesta en el área de Castlemilk de la ciudad. Cuando esta mujer vio fotos de Tobin que datan de finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, dijo: él era el hombre que se me acercó hace tantos años en los Barrowlands. Estoy 100% segura de que Tobin es Bible John. Desde entonces, Tobin ha sido eliminado como sospechoso por la policía. Aunque a menudo se informó que Tobin se mudó de Glasgow a Brighton después de los asesinatos de 1969, de hecho se mudó de Glasgow a Brighton con su prometida, Margaret Mooney, antes del segundo asesinato atribuido a Bible John. La operación Anagrama descubrió que Tobin estaba en Brighton en el momento de los dos últimos asesinatos de Bible John. Se había casado con su primera esposa en Brighton el 6 de agosto de 1969, 10 días antes del asesinato de Jemima MacDonald el 16 de agosto, como consta en su certificado de matrimonio. La esposa de Tobin también testificó que la pareja todavía estaba de luna de miel en Brighton en el momento del asesinato de la segunda víctima, e insiste en que él estaba con ella en ese momento.
Tobin también estaba bajo custodia policial por un delito no relacionado cuando ocurrió otro de los asesinatos. También vivía en Brighton en el momento del tercer asesinato, lo que significa que habría tenido que viajar sin el conocimiento de su esposa a Glasgow y volver de Brighton para cometer el asesinato de Ellen Puttock. El ADN de Tobin se comparó con la muestra de semen de Bible John como parte de la Operación Anagrama. Los resultados de este análisis demostraron de manera concluyente que el fluido corporal no procedía de Tobin. A pesar de las dudas en torno a la evidencia de ADN, la policía también tiene un registro de la marca de mordedura que se encontró en el cuerpo de Ellen Puttock que pueden cotejar con los registros dentales de Tobin, como se había hecho con John Cines cuando fue exhumado y posteriormente eliminado como sospechoso en 1996. David Swindle, el oficial investigador principal a cargo de la Operación Anagrama, ha declarado que no hay evidencia que vincule a Tobin con los asesinatos de Bible John, y. La Operación Anagrama finalmente descartó la teoría. Swindle había presidido previamente la revisión de 2002 de los asesinatos de Bible John, 4 años antes de los descubrimientos iniciales de los asesinatos de Tobin. Aunque el profesor David Wilson afirmó en su libro de 2010 The Lost British Serial Killer que Bible John era Tobin, su coautor del libro Paul Harrison luego se retractó de las afirmaciones que hicieron en el libro. En 2013, Harrison publicó un nuevo libro en el que afirmaba que Bible John era un oficial de policía. Ninguna otra víctima de asesinato asesinada en Escocia o en cualquier otro lugar del Reino Unido se ha atribuido de manera concluyente a Bible John, y la búsqueda de este asesino fue una de las más extensas en la historia criminal escocesa. Los asesinatos de las 3 mujeres siguen sin resolverse, aunque el caso sigue abierto, y. Muchos investigadores tienen la certeza de que es muy probable que los perpetradores de estos crímenes hayan estado protegidos por una o más personas a quien había conocido. No existe un consenso uniforme de que los 3 asesinatos fueran en realidad obra de la misma persona. Se ha afirmado que la brecha de 18 meses entre los 2 primeros asesinatos es inusual para un asesino en serie, y que los 2 últimos asesinatos pueden haber sido asesinatos por imitación, o los 2 únicos cometidos por el mismo autor. También se ha criticado a la policía por obstaculizar potencialmente su propia investigación al llegar prematuramente a la conclusión de que los 3 asesinatos habían sido cometidos por la misma persona. En 2004, la policía anunció sus intenciones de realizar pruebas genéticas a varios hombres en un nuevo intento de identificar al perpetrador, y se solicitó a todas las personas involucradas que enviaran muestras de sangre. Este esfuerzo siguió al descubrimiento anterior de una coincidencia genética del 80% de las muestras de semen recuperadas de la escena del crimen final atribuida a Bible John, con una muestra de ADN recuperada en el sitio de un crimen menor cometido 2 años antes. La muestra coincidió lo suficiente como para que los oficiales creyeran que la persona que cometió el delito estaba relacionada con el asesino. El único testigo que alguna vez tuvo una larga conversación con Bible John, Jean Langford, murió en septiembre de 2010 a la edad de 74 años. Langford le había dado a la policía la descripción utilizada para formar el segundo dibujo compuesto creado del sospechoso, que sigue siendo la pista más significativa en cuanto a la apariencia física del perpetrador. A pesar de la afirmación de la profesora Wilson de que Peter Tobin podría haber sido Bible John, cuando Jean Langford habló sobre el asesino de su hermana muchas décadas después, descartó esta teoría y afirmó enfáticamente que Tobin no había sido el hombre con el que había compartido un taxi la noche de su asesinato. Asesinato de hermana.